campaña electoral, es muy importante que todas las propuestas y todos estemos conscientes de que todos los candidatos de los más de 25 partidos políticos que tiene Guatemala van a ofrecer el sol, la luna, las estrellas, vamos a ir al espacio, la selección va a ir al mundial, van a hacer todas las ofertas posibles. Ahora bien, si no dicen cuánto cuesta ir al espacio o cuánto cuesta que la selección guatemalteca vaya a un mundial, y principalmente de dónde van a salir esos recursos y cómo los van a reflejar en el presupuesto público, todo se queda en palabras bonitas. Entonces, nosotros desde CICEFE siempre consideramos que si algo no está reflejado en el presupuesto, solo se quedan buenas intenciones. Tenemos un dicho, donde pones tu dinero, pones tu corazón. Entonces, Guatemala, un gobierno puede decir que está en favor de los pobres, que está en favor de la educación, en favor de la salud. Si eso no se refleja en el presupuesto, nuevamente, palabras bonitas. Entonces, para empezar esa presentación y haciendo ese preámbulo de qué es lo que hacemos nosotros en ICEFE, no somos, a pesar de que somos un montón de economistas, no vemos la política fiscal solo como un hecho de cuadrar cifras, de que la deuda es estable, que la carga tributaria sea baja, que el gasto sea bajo. No, lo que nos interesa es cómo ese presupuesto público da respuesta a la garantía de los derechos de las personas. Juan Carlos me pidió que les presentara un poco el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acá en Guatemala. Vamos a hacer una rápida revisión de qué estamos hablando de la agenda, cuando hablamos de la Agenda 2030. Luego vamos a tener una segunda sección en la que vamos a ver cuáles son las características de Guatemala y con base a esas características cómo se espera que sea Guatemala en 2030. Y finalmente les voy a presentar los hallazgos preliminares de un estudio que estamos terminando en el instituto, que vamos a presentar en el mes de mayo, que es nuestro tercer informe centroamericano de política fiscal, en el que hacemos un ejercicio de ver cuánto cuesta en los estados centroamericanos dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, porque no solo basta con la voluntad política para hacerlo. Entonces, primero, ¿qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? La Agenda 2030 en su preámbulo se autodefine como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Acá tenemos que tener claro que es una estrategia y que el plan, que la Agenda del 2030 es un acuerdo político entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Fue aprobada en el 2015 por 193 países, representa la continuidad de la Agenda de Desarrollo del Milenio, que tenía que haberse cumplido en 2015, pero no se cumplió. Además, incluye aquellos aspectos que se consideran importantes para alcanzar el desarrollo sostenible, pero que dentro de la Agenda de Desarrollo del Milenio quedaron por fuera. Ustedes que trabajan con ciencia y tecnología, por ejemplo, el sector energético, que es clave tanto para garantizar el bienestar social como el bienestar ambiental y el crecimiento económico de los países, eso por ejemplo no era abordado en la Agenda de Desarrollo del Milenio. Sí es retomada en la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible aún todavía tiene desafíos. Nosotros en ICEFE la consideramos como una agenda de mínimos para lograr el desarrollo sostenible, es decir, aquel desarrollo que no está peleado ni con el bienestar, no se concentra nada más en la parte económica, sino que también considera el bienestar social y también lo hace, es un desarrollo que busca estar dentro de los límites del ecosistema. Entonces, esta hoja de ruta de mínimos a los que los estados están comprometiendo, lo que busca es acabar con la pobreza y el hambre, que son las dos principales trabas que o impedimentos para alcanzar el desarrollo sostenible, proteger al planeta de la degradación, promover el progreso económico, social y tecnológico que esté en armonía con la naturaleza. Esa es la dimensión de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo. Y luego también fortalecer la paz y el acceso a la justicia en todos los países. ¿Cuáles son las características? De acuerdo a la propia agenda, se define como una agenda civilizatoria, porque pone al centro de las personas. Aquí podríamos tener algún debate con algún ecologista de si tiene que seguir siendo antropocentrista la agenda, de que por qué siempre las personas al centro. Tiene un enfoque de derechos la agenda, y también es un desarrollo que, como ya les mencionaba, trata de respetar o trata de tomar en cuenta
los límites del ecosistema. Es universal. Aquí lo que se busca es que todos los países contribuyan, todos son partes iguales. Acá no es como el Acuerdo de París, que son todos participan, pero las responsabilidades son diferenciadas. Y la agenda tiene una característica que es indivisible. Y aquí yo retomé un esquema del Centro de Resiliencia de Estocolmo que identifica muy bien que son tres dimensiones: la ambiental, la social y la económica, pero que todas están interrelacionadas entre sí. O sea, no podemos hablar de, por ejemplo, reducir las desigualdades sin hablar de educación, sin hablar de reducción de la pobreza, sin hablar, por ejemplo, de resiliencia frente al cambio climático. No podemos hablar, por ejemplo, de proteger los océanos si no tenemos los recursos necesarios para protegerlos. Tampoco podemos hablar de salud si no tenemos en consideración la garantía del acceso al agua, por ejemplo. Entonces, estos son interconexiones que hay entre todos los objetivos. Son 17 objetivos, cada uno tiene diferente cantidad de metas, son 169 metas en total. Una de las dificultades para darle seguimiento al cumplimiento de las metas es que no todas las metas establecen una meta concreta, y una, por ejemplo, la que recuerdo ahorita, en educación, es fortalecer al personal docente. Pero fortalecerlo en qué ámbito, cuál es el nivel de porcentaje de maestros que deben estar capacitados. Entonces hay un debate todavía en el seno de la Agenda 2030 de cuáles van a ser los indicadores para ver si se están cumpliendo o no dichas metas. Pero hay otras que sí lo están, que dice, por ejemplo, acceso universal a la educación y a la salud. Es el 100% de las personas tienen garantizado su derecho a la salud y a la educación. La Agenda 2030 no es un objeto aislado y no es un compromiso aislado a nivel internacional. Acá también tenemos que considerar la Agenda de Acción Addis Abeba, que contempla el financiamiento al desarrollo. Aquí es muy importante, yo les decía, aquí tenemos por un lado los ODS, que es como todas las promesas de campaña que hacen los políticos, pero también tenemos la Agenda de Acción Addis Abeba, que dice de dónde va a salir la plata para poder cumplir esos objetivos. Entonces, la Agenda de Acción Addis Abeba decía, usualmente países como Guatemala y el resto de Centroamérica están esperando a que los recursos vengan de la cooperación internacional, porque en nuestros países la política fiscal está muy satanizada, el pagar impuestos está muy satanizado. Pero la Agenda de Acción Addis Abeba reconocía las limitantes de la cooperación internacional para impulsar los procesos de desarrollo en los países en vías de desarrollo. Y por eso, uno de los puntos primordiales es que los países tendrán que movilizar recursos domésticos para poder financiar la agenda de desarrollo, y que el rol de la cooperación internacional es únicamente complementario. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros estados, y eso en el caso de Centroamérica son estados muy débiles, con cargas tributarias en promedio del 15%. Guate es el extremo más bajo. Guate tiene una carga tributaria que cerró en 10.3% el año pasado, la más baja de América Latina. Los países de la OCDE están tributando 33%. Entonces ahorita Guatemala tiene el estado por el que está dispuesto a pagar. Y ya vamos a ver qué estado es en la siguiente sección. Luego también en la agenda internacional está el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que ese es para atacar el problema específico de cambio climático, que establece también posibles alternativas de financiamiento, y nuevamente ahí la clave está en los recursos nacionales que se destinen, y la cooperación internacional tiene un aspecto complementario. Y luego también están otros convenios y tratados aprobados y suscritos por el Estado de Guatemala contra la violencia y discriminación contra la mujer, convenio de los derechos de la niñez, en fin, son todo un andamiaje de tratados y convenios internacionales. Esto está peleado con las aspiraciones de Guatemala, con lo que Guatemala, por la razón de ser del Estado guatemalteco, nos dimos a la tarea de revisar la constitución política, y no, o sea, no nos estamos inventando el agua hervida ahorita. Eso está consagrado en la constitución política. O sea, aquí la constitución de Guatemala dice que el fin supremo del Estado, por ejemplo, artículo 1, es la realización del bien común. Ahí garantizando la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz
y el desarrollo integral de las personas. Aquí no es garantizar el Estado de Derecho, no, es el bienestar de las personas la que es el fin supremo del Estado. En materia de economía, pues muy socialista la Constitución de Guatemala. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en los principios de justicia social. El Estado debe orientar la economía de tal forma que permite incrementar la riqueza, lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. O sea, pues casi comunista Guatemala con esa constitución, ¿verdad? La salud, en el artículo 95, se reconoce como un bien público. Un bien público. La educación es un derecho de las personas. Y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica es responsabilidad del Estado de Guatemala. O sea, aquí los ODS sí reconocen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el bienestar, que la economía se tiene que buscar crecimiento económico. La Constitución de Guatemala ya lo dice. O sea, que la agenda ODS no está peleada con el objetivo o los objetivos del Estado de Guatemala. Luego hay un plan de desarrollo, CATUM, de Guatemala 2032. Ese fue un ejercicio muy bueno realizado en materia de planificación. El único pero que nosotros le ponemos, y es lo que dificulta su operativización, es que no fue vinculado a la política fiscal, porque están los objetivos, están las estrategias, están las intervenciones, pero no se costearon ni se identificaron las fuentes de financiamiento para implementar el plan de desarrollo. Y aquí tenemos que tener claro, mientras la Agenda 2030 no es jurídicamente obligatoria, porque es solo un acuerdo político que demuestra el compromiso de los estados con impulsar acciones alineadas para el cumplimiento de la agenda, el cumplimiento, o sea, la agenda también representa el compromiso de los estados a implementar acciones nacionales. Aquí estamos hablando de adopción de políticas, programas y acciones específicas o proyectos específicos que le den cumplimiento a la Agenda 2030. Es decir, que al firmar la Agenda 2030 son buenos compromisos, pero esto a nivel nacional, a nivel operativo, se traduce en que, por ejemplo, todos los ministerios actúen en función, o todas las políticas públicas que se implementen en los países deben estar enfocadas al cumplimiento de esa agenda. Entonces, con este contexto de entrada, vamos a ver cuál es la Guatemala de hoy y cuáles son las expectativas que esa Guatemala de hoy representa para 2030. Contexto sociodemográfico, y aquí traje una diapositiva a propósito porque si no los iba a llenar de gráficos y podíamos hablar 40 minutos solo de los gráficos. La primera característica del contexto sociodemográfico de Guatemala es una creciente población en edad de trabajar sin suficiente educación, con pocas plazas de trabajo y empleos precarizados. A ver, Guatemala está saliendo ahorita de lo que se conoce como el bono demográfico. El bono demográfico es que ustedes tienen más personas jóvenes para integrar el mercado laboral. Pero si usted a esas personas jóvenes no las forma, no les da educación, no les garantiza sus derechos de educación o de salud, esta población al momento de integrarse al mercado laboral no va a tener las herramientas para insertarse en un mercado laboral. Y eso más allá del cumplimiento de derechos, porque aquí no hay que objetivizar a las personas como capital humano que se va a insertar al mercado laboral. Pero también incluso cuando hay argumentos económicos para garantizar esos derechos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una población formada, su productividad va a ser menor en el futuro. Y si su productividad es menor, usted no va a crecer, no va a tener el crecimiento económico que si realiza inversiones en estas personas. Y luego la parte ética, que es que todas las personas, la Constitución de Guatemala ya lo dice, tienen derechos a la garantía de su salud y de su educación. Luego hay urbanización sin mayor planificación. Eso no necesita mayor explicación. No sé, yo por salud mental vivo cerca del trabajo porque si no me tiraría del carro con estos tráficos. ¿Por qué? Porque, y aquí Guatemala no es la excepción, no se sientan mal, somos solidarios en toda Centroamérica, no planificamos.
no planificamos, no tenemos estrategias de planificación, por eso no hay estrategias de transporte público que garanticen la movilidad de las personas. La ciudad crece desordenada, áreas residenciales están mezcladas con áreas industriales, tenemos basureros en medio de las ciudades, no hay planificación. Y eso no es exclusivo de Guatemala, sino que también en el resto de Centroamérica somos iguales. Vienen las lluvias, se inundan las calles, colapsa la vida en la ciudad. Hay altos niveles de violencia y crimen organizado. El Triángulo Norte de Centroamérica, la mayor explicación de la migración no es porque la gente se quiere ir, porque quiere ir a conocer un nuevo país, no. La gente se va de nuestros países porque está huyendo de la violencia. Yo soy salvadoreña y el fenómeno de las maras en El Salvador está generalizado. Guatemala lo tiene todavía en sectores específicos, pero si no se hace algo al respecto, nos tienen a nosotros ejemplo. O sea, eso, las maras está ahorita en nivel generalizado. Luego tenemos la baja cobertura de protección social. Aquí un indicador claro. El sistema de salud de Guatemala solo tiene la capacidad para atender a 5,5 millones de personas. Esa es la población de Guatemala en 1975. Hay 10 millones de personas que ahorita no podrían ser atendidas por el sistema público de salud. No hay cobertura. Y esa cobertura está muy enfocada en la atención de las mujeres en su edad reproductiva y de los niños. Luego tenemos pobreza y desigualdad. Bueno, Guatemala, 8 de cada 10 personas viven en situación de pobreza. Se encuentran bajo la línea de pobreza. Y por muchos defectos que le podamos encontrar a la medición de la pobreza en términos monetarios, ese es un indicador que es de espanto. Cuando vemos los indicadores sociales y principalmente de pobreza y acceso a la salud, e incluso de nutrición crónica, Guatemala, la mitad de los niños y niñas menores de 5 años están desnutridos, están con talla y peso menor al que deberían tener. Cuando nosotros vemos esos indicadores, Guatemala solo se puede comparar con países de África subsahariana. A ese nivel de desarrollo está Guatemala. Esa es la dimensión de los desafíos de Guatemala. Y luego migración forzada. Eso ya lo vinculamos con la parte de violencia y de crimen organizado. Si un país no es capaz de ofrecerle a las personas las oportunidades de realizar una vida plena, la opción es el norte. Si no vemos las dos crisis que llevamos de niños y niñas migrantes no acompañados. Hicimos una estimación el año pasado y alrededor de 17 niños y niñas no acompañados eran detenidos cada hora en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso eran los que eran detenidos. Imagínense los que todavía van de camino, los que sí lograron pasar, o los que fueron secuestrados por el narcotráfico o la trata de personas. Luego tenemos el contexto jurídico y político, un debilitamiento del Estado de Derecho, caracterizado por autoritarismo, impunidad, irrespeto a la ley y sobre todo los espacios de participación ciudadana en la decisión de políticas públicas cada vez se van cerrando más. Hay también un debilitamiento de las instituciones públicas y aquí uno de los claves es la administración tributaria, por ejemplo, o el rol que tienen las contralorías. La SAT, nosotros decíamos cuando fue todo el escándalo de la línea que presentamos la hoja de ruta para recuperación de la SAT, que la SAT en Guatemala le gusta ir a cazar al zoológico. O sea, le gusta ir tras los contribuyentes que sí son cumplidos, que cometieron algún error en las declaraciones, pero internarse a la selva, en donde hay planificación tributaria, todas estas estrategias, esos conflictos con narcoganaderos toda en la zona norte del Petén, el conflicto de ellos con, por ejemplo, las concesiones forestales administradas por las comunidades o los intereses, por ejemplo, de implementar un Tren Maya con el objetivo turístico de llegar al mirador, pero que eso tendría impactos económicos increíbles. Patrones de consumo ambientalmente sostenibles. Aquí el ritmo al que va creciendo la huella ecológica supera la capacidad del ecosistema para poder regenerarse.
Este límite fue superado en la década de los 90, ya a partir de esa época, desde los 90, ya la mayoría de países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua, están operando por sobre la capacidad del ecosistema de recuperarse. Vulnerabilidad frente al cambio climático. Guatemala recurrentemente está en la lista de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático. Honduras es el más vulnerable, pero ya de ahí entre Guatemala y El Salvador y Nicaragua nos peleamos los otros puestos dentro de los otros 10. Hay poco aprovechamiento de la energía renovable. El presupuesto público, por ejemplo, en lugar de incentivar las energías renovables, lo que hace es que indirectamente financia el consumo de energías no renovables, como por ejemplo con el otorgamiento a subsidios a la electricidad que dependen de una matriz energética no renovable, y también por el subsidio al transporte público, que lo que hace es financiar un sistema de transporte ineficiente que además funciona a base de diésel, es decir, a base de un combustible fósil. Y luego la apuesta equivocada, las industrias extractivas. El argumento económico de que genera empleo, de que genera crecimiento y de que paga regalías y es el principal financista del presupuesto de Guatemala del presupuesto no es válido para Guatemala. Y ahí hay toda una serie de investigaciones que desde CESFI hemos publicado. La contribución fiscal de la minería, por ejemplo, en los últimos años ha estado alrededor de 300 millones de quetzales. Eso es menos del 0.10% del presupuesto público de Guatemala. El contexto económico, un crecimiento económico que depende del exterior, al igual que de los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala es su principal fuente, su principal mercado son el resto de Centroamérica o Estados Unidos. Una marcada dependencia, no hay aprovechamiento del mercado doméstico. ¿Cómo van a aprovechar el mercado doméstico si el 80% de las personas están en situación de pobreza? Hay insuficiente atracción de inversión extranjera, la mayoría se lo está llevando Costa Rica y Panamá a nivel centroamericano. Por gusto de los incentivos fiscales, ese argumento no funciona. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, todos los países es como una pelea a la baja, a ver quién otorga más incentivos y aquí a ver quién deja que paguen menos impuestos. Esto no se ha traducido en mayores niveles de inversión, son los 4 países que menos inversión extranjera directa reciben. Una política monetaria y crediticia sin apuntar al crecimiento económico. Los baluartes de la economía guatemalteca, la inflación, el tipo de cambio. La deuda pública no se puede mover alrededor del 20%, porque es lo que importa es la estabilidad macroeconómica. Cuando uno está estudiando economía, Guatemala es un ejemplo de cómo gestionar macroeconómicamente un país. Si ustedes se quieren quedar con esa parte, perfecto. Pero cuando ustedes ven la contraparte, el costo, las implicaciones de esa estabilidad macroeconómica, a mí de nada me sirve tener un déficit controlado, una inflación controlada, si por ejemplo por el otro lado tengo personas literalmente muriéndose de hambre. Ahí es donde empieza a no hacer sentido algo en la política monetaria. Y la política fiscal es débil, insuficiente, incluso aquí no estamos hablando ni siquiera de un sistema de protección social residual. Aquí estamos hablando de que es literalmente un privilegio, ¿sabes? Menos que marginal el sistema de protección social que puede financiar la política fiscal. ¿Y por qué? Porque el gasto es insuficiente. Hay un estancamiento del gasto público en Guatemala. Cerca del 90% del presupuesto, antes de ser aprobado, ya tiene destinos específicos. Es decir, que incluso llegue el gobierno que llegue, el margen de maniobra que tiene solo es un 10%, porque lo otro ya está, por ejemplo, el situado constitucional, las asignaciones del IVA-PAS, todo ya está rígido. Entonces todo ya tiene un destino preasignado. Hay poco para seguridad, para salud, para educación, para nutrición, para protección social, para infraestructura. Y los pocos recursos, por ejemplo, que se destinan a protección social, el MIDES, por ejemplo, tiene un grave problema de ejecución. Y esos son desafíos institucionales. Hay ineficiencia y corrupción. Nosotros desde CESFI sí abogamos por un incremento del gasto público. Sí también reconocemos que mucho se pierde en corrupción, que mucho se pierde en el camino y no llega a donde debería llegar. Pero
así, si ese es el argumento, Guatemala nunca va a empezar a crear las bases para un sistema de protección social que garantice los derechos de las personas. ¿Y esto cuál es la contraparte que tiene? Una baja carga tributaria con tendencia a la reducción. Cuando yo vine a Guatemala en 2014, Guatemala ya tenía la carga tributaria más baja de América Latina, era del 12.3%. Eso no alcanza, o sea, aunque el último centavo de esos 12 puntos del PIB que se pagan en concepto de impuestos se destinara y llegara a su destino, con toda la transparencia y probidad del mundo, ni aún así permitiría que los 3 millones de niños y niñas fuera de la escuela estuvieran en la escuela. Que el sistema de salud pudiera no cubrir la población de 1975, sino la población de 2019, tampoco. Hay muchos desafíos y bueno, ¿cuánto se dedica, por ejemplo, a ciencia y tecnología dentro del presupuesto público? Con eso no alcanza. El año pasado la carga tributaria cerró en 10.3%. Guatemala va a tener el Estado que pueda pagar. Ahorita es para lo que le alcanza. Además, esos ingresos, a ver por qué. Cuando se empieza a discutir impuestos, saltan que todo el mundo paga demasiados impuestos, incluso los empresarios. Pero, de acuerdo a datos oficiales, el 10% de las personas con mayores ingresos son los que pagan menos. Es decir, que la estructura tributaria, la forma en que se recaudan los impuestos en Guatemala es regresiva. El que paga más, el que gana más, paga menos. Pero el que gana menos, paga más. Y eso es porque la mayor parte depende de impuestos indirectos. Impuestos indirectos como el IVA que lo pagan todos y todas. Incluso la señora que va y compra un Tortrix en la tienda está pagando impuestos. Porque en algún momento llegó la empresa que hace los Tortrix y le vendió a la persona en la tienda y le emitió una factura. Y si no le emite factura, está evadiendo impuestos. Pero eso está insertado ahí. O por ejemplo, cuando uno le pregunta en el supermercado, ni para su factura, no, consumidor final, ahí está pagando impuestos también. Pero es una parte de esa que en el imaginario social se ha creado tanto de que los únicos que pagan impuestos son los empresarios y los trabajadores formales, cuando eso no es así. Luego hay excesivos incentivos tributarios, niveles altos de evasión y elusión. Aquí los congresistas, los señores y las señoras en el Congreso son tan imaginativos para ponerle nombre a las leyes: promoción del deporte de alto rendimiento, innovación de no sé qué. Miren, cuando uno revisa esas iniciativas, uno entiende por qué el interés de pasarlas como con bombo y platillo, pero no es en sí como el objeto. O sea, ahí no, lo que interesaba no era, por ejemplo, que de verdad fomentar el deporte de alto rendimiento en Guatemala. En medio iban todos los artículos que eran que las empresas y quienes aportaran para el deporte de alto rendimiento iban a tener privilegios fiscales en la deducción del impuesto sobre la renta y del IVA. En Guatemala, una empresa minera estaba registrada como maquila. Por lo tanto, podía no pagar IVA ni impuestos sobre la renta. ¿Qué es? A ver, nosotros desde CISEPI no decimos que el otorgamiento de incentivos fiscales es malo per se, sino que lo que es malo es que esos se otorguen sin ningún estudio técnico para ver si los costos son mayores que los beneficios y tampoco se evalúan en el tiempo. Y además pierden la característica de que deben ser temporales. Técnicamente los libros dicen que esos incentivos son temporales. Aquí y en el resto de países de Centroamérica esos incentivos se otorgan por 25, 50 años. En El Salvador, por ejemplo, estaban proponiendo crear zonas económicas especiales con incentivos ad eternum. Es decir, jamás iban a pagar impuestos las empresas que se instalaron. Las aspiraciones que debería tener la política fiscal. Y nosotros los definimos como piso. Y nos dimos a la tarea de ver cuántos objetivos, cuáles objetivos y cuáles metas se vinculaban con cada uno de esos pisos que nosotros describimos. De esta forma, el piso de crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo se vincula con 12 objetivos de desarrollo y con 55 metas. El piso de construcción de la igualdad se vincula con 13 objetivos y 44 metas. Y el piso de estado efectivo, que es un poco más desde la visión institucional, se vincula con 12 objetivos y 70 metas. Si ustedes se recordarán, al inicio les dije que la Agenda de Desarrollo Sostenible
Aquí no se trata de que hay 169 metas y voy a hacer una política pública para cada una de esas 169 metas. No, porque entonces es inviable eso en cualquier estado, por muy estado fuerte que tengamos. Es imposible intervenir 169 metas al mismo tiempo. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar desde la visión de combos, el enfoque de combos. Esto porque desde Naciones Unidas también se identifica que, por ejemplo, una intervención puede ser clave para resolver 5, 10, 15 más objetivos, y que al lograr detonar o impulsar ese objetivo o esa meta, se produce un efecto en cadena que permite a la vez intervenir otras secciones, otras metas, perdón. Entonces, de los tres pisos que nosotros tenemos, empezamos a revisar esas metas y esas metas que se relacionaban con cada una, y las empezamos a agrupar, a hacer combos. Y así fue como identificamos 4 de esas. Primero identificamos 10 como subpisos, y dentro de esos identificamos cuáles eran más clave. Por ejemplo, eliminación de las desigualdades. Nosotros, si garantizamos salud, si garantizamos acceso a infraestructura económica y social, si erradicamos la pobreza y si educamos a las personas, vamos a poder reducir las desigualdades. Aquí desigualdades entre población indígena y no indígena, entre población urbana y población rural, entre hombres y mujeres, entre población joven y población adulta. Así es como nosotros identificamos que esos que están en el rojito eran las intervenciones, las 4 macropolíticas que se deberían impulsar en Guatemala para lograr avances en la Agenda 2030. En materia de educación, ¿qué es lo que se debería buscar? Simple. Simple decirlo, no es simple hacerlo. Universalización de la educación pública gratuita. Eso es lo primero que se debería hacer. Segundo, universalización de la salud pública. Luego, eliminación de la pobreza. Y aquí estamos nosotros proponiendo una política que se conoce como renta básica universal, que es una transferencia no condicionada, de tal forma que permite eliminar la pobreza monetaria en Guatemala. Acá hay muchas, esa es una sola presentación, o sea, RBU, Renta Básica Universal, es un estudio en sí mismo, y aquí hay muchas discusiones. La principal justificante que nosotros le damos a RBU es una justificante ética. Empecemos a discutir el modelo de desarrollo de Guatemala cuando nos hemos garantizado que todas las personas tienen algo en el estómago. Porque por mucho que sea cuestionado el ver la pobreza como algo monetario, si garantizamos, por ejemplo, un ingreso mínimo a las personas que les permita por lo menos comprar su canasta básica alimentaria y no preocuparse de qué va a comer ese día o qué va a comer el siguiente día, ya ahí habremos sentado las bases para una mejor discusión. Luego, en materia de infraestructura, aquí son 3 los componentes que estamos considerando: acceso a agua y saneamiento, acceso universal a energía eléctrica y mejoras en la infraestructura vial de Guatemala. ¿Cuánto cuesta? Como ya les decía, si yo les hubiera presentado solo la primera parte y no les digo cuánto cuesta, con todo el derecho me hubieran dicho muchas gracias, pero no le creemos nada. En ICEFI Zapatero tu Zapatita, implementar una hoja de ruta fiscal. Aquí tenemos que trabajar en la progresividad del sistema tributario. Por ejemplo, hay que eliminar los privilegios fiscales. No tenemos ningún argumento, ninguna evaluación, ningún documento técnico que nos permita a la fecha decir los incentivos tributarios están funcionando en Guatemala para generar más empleo y para generar más bienestar de las personas. No hay en ese momento. Tenemos que dotar a la SAT, a la Administración Tributaria, de mayores dientes para incrementar la productividad de IVA e ISR. Los altos niveles de evasión, elusión fiscal, también los flujos financieros ilícitos a nivel internacional, nuestros países pierden mucho del dinero que deberían recaudar mediante esas vías. Hay que revisar y evaluar el gasto público. Hay muchas ineficiencias y nosotros lo reconocemos, pero no por eso vamos a satanizar el rol del sector público.
Hay que revisar el marco de transparencia. ¿Por qué? Porque eso le permite a la política fiscal legitimarse. Si todos y todas tenemos acceso a información que nos permite saber si los impuestos que yo estoy pagando están permitiendo financiar a una maestra que vaya al IXCAN, creo que ninguno de nosotros y nosotras tendría ningún pero en pagar los impuestos. Pero si no sabemos si eso, por ejemplo, se está utilizando para comprar salmón en casa presidencial, ahí es donde empiezan los problemas de legitimidad de la política fiscal. Hay que revisar el servicio civil, la carrera de servicio civil, hay que revisarla. El rol de los sindicatos también. Los sindicatos son necesarios para la reivindicación de derechos laborales, pero no por eso no tienen que estar sujetos a, los trabajadores y las trabajadoras no tienen que estar sujetos a evaluación, por ejemplo. Esas se repiten y quizás, no me las voy a sacar porque ya voy un poco muy atrasada, pero se repiten a lo largo. Las mejoras en la recaudación se van viendo año con año, son incrementales. Y aquí quizás otra que no había mencionado es, por ejemplo, la renovación de un marco de evaluación y planificación renovado. Nuestros países, y aquí se incluye a Guatemala, se especializan en crear políticas públicas e implementar políticas públicas, pero no cumplen la fase de la política pública de evaluación y seguimiento, porque no sabemos si funcionan o no funcionan nuestras políticas públicas. O sea, al son de hoy, ningún país lo hace. Tienen sistemas de planificación como la SAGEPLAN o MINEPLAN en Costa Rica, pero la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de estas políticas públicas para ver si están cumpliendo los objetivos y si están alcanzando las metas, no se hacen. Estas intervenciones que nosotros proponemos también porque alguien diría, pero eso solo es populismo y solo es despilfarrar más el dinero. Pues miren, afortunadamente tenemos un equipo de muy buenos economistas que hacen simulaciones, hacen modelos de equilibrio en general, modelos para que nos permitan medir los impactos de las intervenciones que estamos proponiendo. Sin las intervenciones que nosotros estamos proponiendo para alcanzar los ODS, la tasa de crecimiento promedio, de tasa de crecimiento económico promedio de Guatemala sería del 3.6% al año. Con las intervenciones, la tasa de crecimiento anual de Guatemala incrementaría a 4.7%. Y los sectores más dinámicos, que eso, por nuestra conversación anterior que teníamos con Juan Carlos, ¿cuáles sectores son claves para que aquí a 2030? La agricultura, la industria manufacturera, los servicios privados y el comercio van a seguir siendo claves en la economía de Guatemala. Y para todo eso también necesitamos investigación, para todo eso también necesitamos aplicar la ciencia para ver cómo esos sectores también son más dinámicos y aportan más bienestar a los guatemaltecos y guatemaltecas. El ingreso per cápita también incrementaría, pasando en 2020 de 39.373 quetzales a 76.851 el ingreso per cápita en Guatemala. Y el empleo y la desigualdad, bueno, anualmente se crearían con las intervenciones que nosotros estamos proponiendo alrededor de 71.000 trabajos, que es un acumulado de 783.000 empleos de acá a 2020, entre 2020 y 2030. Hay desafíos institucionales, por supuesto que los hay que modernizar la gestión pública, hay que planificar el desarrollo, no es a lo que caiga, no hay que improvisar, política pública se tiene que planificar. También hay que ver si el mercado tiene la capacidad de absorber el mercado doméstico. Luego necesitamos una política económica integral. El Ministerio de Economía no debería ser, por ejemplo, el lobby particular para la implementación de privilegios fiscales. Política social que tenga un enfoque de derechos, que no sea como un acto de caridad, va al hospital público porque no tiene cómo pagar un hospital privado. No, tiene que ser un sistema de protección social que garantice derechos, una política laboral y modernización del servicio civil,
la modernización y fortalecimiento de la SAT y garantías legales para la implementación de la renta básica. En materia ambiental, hay que planificar y ejecutar con vocación ambiental. Aquí no necesitamos proyectos específicos, por ejemplo, las compras públicas. El Estado es uno de los principales consumidores a nivel nacional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Estado empieza a exigir a sus proveedores solo, por ejemplo, no sé cuánto gastará el Estado en vasos, platos desechables hechos de Duroport, pero podría cambiar el patrón a, por ejemplo, vasos de cartón? O sea, son cosas tan específicas que se pueden hacer. Hasta, por ejemplo, exigir a sus contratistas de obra pública que todos los proyectos de inversión se presenten con base, con criterios de resiliencia frente al cambio climático. O sea, toda la nueva infraestructura pública con criterios de resiliencia frente al cambio climático. ¿Quiénes podrían estar a favor de estas medidas? La ciudadanía informada y las organizaciones sociales, los gobiernos centrales y locales que quieren hacer bien su trabajo y que cumplan con el objetivo del Estado de Guatemala establecido en la Constitución Política, el sector empresarial. Y aquí, ojo, en el sector empresarial tenemos que empezar a cambiar la dinámica también de qué entendemos por sector empresarial. No solo son las grandes cámaras empresariales. En Guatemala hay cerca de 800,000 MIPYMES que son las responsables de crear el 80% de los empleos a nivel nacional. Entonces hay que hablar con ellos, hay que tomarlos en cuenta, hay que visibilizarlos, hay que ver qué necesitan para seguir creciendo. Las grandes empresas en Guatemala son apenas 1.602. O sea, no es un espectro grande de empresas privadas, pero ahí tenemos el reto de cambiar qué entendemos por sector privado. Aquí hay que hablar con el sector financiero, la formalización les ayudaría a ellos, el sector industrial, el sector cooperativo. No hay solo una manifestación del sector privado. Y finalmente, nuevas organizaciones políticas que desean plantear un cambio en el modelo económico, político y social. Entonces, yo con esto me despido, espero que les sirva para su reflexión, para ver que los desafíos en Guatemala son muy grandes, que independientemente de los propuestos que se propongan, si esto no va acompañado de cuánto cuesta y de dónde se van a sacar los recursos, todo va a quedar en muy buenas intenciones. Y el desafío es no quedarnos con la preocupación y la angustia de que Guatemala sí se pueden hacer cosas todavía, pero necesita que todos y todas nos involucremos.